He aquí el diario personal de José Smith, o más bien, su autobiografía. Este documento fue escrito del puño y letra del fundador de la Iglesia hace casi 200 años. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo y os muestro también, en este vídeo, cómo acceder a él a través de la página oficial de la Iglesia. La página que veis relata la primera visión desde una perspectiva personal y privada del mismo José Smith. La relevancia de este acontecimiento no fue poca. Our whole strength rests on the validity of that vision. It either occurred or it did not occur. If it did not, then this work is a fraud. If it did, then it is the most important and wonderful work under the heavens. Para aquellos que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no conocen el relato de la primera visión, aquí la describo de manera breve. El año 1820. José Smith tenía apenas 14 años, pero ya tenía sed de conocimiento y quería saber a cuál de todas las diferentes religiones debía unirse. Una noche, mientras leía las Escrituras, encontró un pasaje en el libro de Santiago que decía: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche». El joven José, con determinación, decidió retirarse a una arboleda cercana a su casa y preguntar a Dios en oración. Podría haberse interpretado como una osadía por su parte, o quizás la inocencia e ingenuidad propia de un joven adolescente. En sus palabras, esta fue la primera vez en su vida que oraría en voz alta. Fue la primera, sí, pero no la última, puesto que esta experiencia desencadenaría el evento más importante de los últimos tiempos, la restauración de la plenitud del Evangelio sobre la tierra. José Smith describe su experiencia diciendo: «Vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi hijo amado, escúchalo». En sus palabras, José Smith declara: «Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme». La información aquí relatada proviene de José Smith Historia en la Perla de Gran Precio. Bien, 3 detalles acerca de la primera visión. El primero, que José Smith vio a 2 personajes, a Dios y también a Jesucristo. Esto es un detalle importante y revolucionario, no solamente para la época, sino incluso en la actualidad. José desafía el concepto de la Trinidad mediante su testimonio de que él vio y habló directamente con Dios y Jesucristo a la vez. El segundo detalle es que el propósito de José era saber cuál de las religiones de la época era la verdadera. Y el tercer detalle es que José Smith describe la persecución que sufrió a tan temprana edad en el siguiente párrafo de su historia que encontramos en el versículo 22 de José Smith Historia. A principios de este año 2025, en la escuela dominical, en la lección de Ven, sígueme que cubre José Smith Historia, versículos del 1 al 26, una pequeña parte de la lección menciona que hay varios relatos o versiones de la primera visión, pero la lección no profundiza. ¿Te percataste de esta parte de la lección? Déjame saber en tus comentarios. La página oficial de la Iglesia muestra las diferentes versiones. Hoy profundizamos en 4, aunque existen más de 9 de hecho. Algunas son narradas por José Smith a escribas, los cuales las escriben. Otras son escritas por testigos de segunda mano. Y una está escrita por el propio profeta José Smith de su puño y letra. A ver, ¿queréis verlas? Vamos allá. Si estás en la página de la Iglesia, lds.org, vas a hacer clic en la sección que se llama Bibliotecas, en la parte de arriba de la página, y después haz clic en la sección Bibliotecas del Evangelio. A continuación, métete en Historia de la Iglesia y para finalizar, métete en Ensayos sobre temas del Evangelio. A la izquierda de la página hay una serie de temas donde puedes aprender la postura de la Iglesia en cuanto a ellos. Vamos a meternos en la opción que se llama Relatos de la primera visión. La página tiene mucha información y os aconsejo que la leáis toda. Nos vamos a enfocar en las versiones que podéis ver si os desplazáis hacia abajo en la página. Aquí puedes ver la versión de 1832 y una corta narración de ella,
de 1835, otra de 1838 y otra de 1842. ¿Por qué tantas versiones? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo. Primero vamos a ver la versión de 1838. Esta es la versión oficial de la Iglesia que ha sido canonizada en la Perla de Gran Precio, y la cual hemos ya visitado al comienzo de este vídeo. Un dato curioso es que se escribió 18 años después de cuando la primera visión tuvo lugar. A fin de cuentas, recuerden que la primera visión tomó lugar en 1820 y no fue publicada hasta 1842, 22 años después. Esta versión se enfoca en José Smith teniendo como propósito saber a qué iglesia unirse, y la visita de dos personajes y no uno, ni tampoco existe el concepto de la Trinidad. La versión de 1842 es similar a la de 1838. Esta versión fue escrita en respuesta a un editor de un periódico, el Chicago Democrat. También cuenta con los detalles de la versión oficial de la Iglesia, como José Smith teniendo el propósito de querer saber a qué iglesia unirse, y también teniendo la visita de Dios y también de Jesucristo, de dos personajes. La versión de 1835 que José cuenta a un visitante en Kirtland, Robert Matthews, concuerda con el propósito de José de querer saber a qué iglesia unirse, y también en la visita de dos seres celestiales, aunque no precisa mucho acerca de ellos. Pero también añade la aparición de muchos ángeles en esta visión, lo cual no aparece en ninguna otra. La versión de 1832 es donde vamos a profundizar más porque está escrita por el propio José Smith en su autobiografía, de su puño y letra, y leemos: el relato más antiguo conocido de la primera visión. El único relato escrito por José Smith de su propia mano. Se encuentra en una autobiografía corta e inédita que José Smith produjo en la segunda mitad de 1832. Y esto es un dato interesante porque no existe ningún documento, ni diario, ni carta de miembros de la Iglesia o de enemigos de la Iglesia que mencionen la primera visión. El primer documento que la menciona es este, en 1832, escrito por José Smith en su autobiografía. Como podéis ver, en la versión en español aquí en la pantalla no hay enlaces que nos permitan avanzar y aprender más. Si cambias el idioma al inglés, sí que podrás y eso lo vamos a ver más tarde. Pero en español, si vuelves a la Biblioteca del Evangelio y ahora te metes en Historia de la Iglesia y en lugar de meterte en ensayos sobre temas del Evangelio, te metes en relatos de José Smith sobre la primera visión, aquí podrás leerla en español. Os aconsejo leerlo todo. Un dato interesante es que la versión original de la primera visión, José Smith no habla de querer saber a qué iglesia unirse. En contraste, el motor que motiva a José a acercarse a Dios es la angustia de sentirse culpable de sus pecados. Él observa que no hay ninguna sociedad o denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo. José tenía parecer claro que ya sabía que no había una iglesia verdadera. José, después de meditar de la grandiosidad de Dios y sus creaciones, como las estrellas, la luna, los cielos, las bestias del campo, clamó al Señor pidiendo misericordia. José revela aquí que tenía 16 años en lugar de 14. José describe esta experiencia con una visita del Señor, no de dos personajes, solamente de uno. Y este personaje le otorga a José lo que tanto deseaba, el perdón de sus pecados. El Señor da detalles de su crucifixión, lo cual da a entender que se trata de Jesucristo. Después, confirma lo que José ya sabía, de que no había ninguna religión que fuera la verdadera y que el hombre se había apartado del Evangelio. También menciona su segunda venida que pronto acontecerá. Como mostré al comienzo de este episodio, puedes ver su autobiografía por ti mismo y para ello tienes que cambiar el idioma al inglés sin salir de esta página. Aquí verás un enlace que en la página en español no está disponible. Aquí ves más enlaces que te llevarán a cada versión original de cada versión de la primera versión. Te metes en la versión de 1832 y verás la página escaneada escrita por el mismo José Smith. Aquí puedes avanzar a las siguientes páginas. Un dato curioso es que esta parte de su autobiografía fue cortada y sacada del libro cuando Joseph Fielding Smith era el historiador de la Iglesia, antes de ser profeta, y posteriormente la volvió a añadir. Si haces zoom, puedes ver el celo que pega las páginas, y puedes compararla a otras versiones de este libro que no fueran cortadas.
Lo que veis es un proyecto de la Iglesia para compilar los datos históricos que continuaremos mostrando a lo largo de los próximos episodios. Este proyecto se llama The Joseph Smith Papers y te dejo el enlace en la suscripción de este vídeo. También ya hemos visto cómo acceder a estos documentos desde la página oficial de la Iglesia. Bien, para los críticos de la Iglesia, su opinión es que estas versiones se contradicen. Por el contrario, para los apologistas de la Iglesia, aquellos que le defienden a toda costa, su opinión es que estas versiones se complementan. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete y dale al like y comparte este vídeo para informar a más gente de temas oficiales desde la perspectiva de la Iglesia solamente usando documentos oficiales que curiosamente no son conocidos.